Hola, muy buenos días. Mi nombre es Valeria Cervantes de la Facultad de Derecho en cuarto semestre y les doy la bienvenida a este podcast dedicado al estudio de los contratos traslativos de dominio contemplados en el Código Civil Federal Mexicano. En este episodio abordaremos 4 contratos fundamentales dentro del derecho civil: la compraventa, la permuta, la donación y el mutuo. Analizaremos su concepto, características principales, así como los derechos y obligaciones que corresponden a cada una de las partes que intervienen en estos actos jurídicos. Estos contratos tienen gran importancia en la vida cotidiana porque permiten la transmisión de bienes, derechos y recursos entre las personas de manera legal y segura. Comenzaremos con el contrato de compraventa. La compraventa es el contrato mediante el cual una de las partes, llamada vendedor, se obliga a transferir la propiedad de una cosa o un derecho a la otra parte, llamada comprador. Se obliga a pagar por ello o un precio cierto en dinero. Entre sus principales características destacan que es un contrato bilateral porque genera obligaciones para ambas partes, oneroso porque existe un beneficio económico, recíproco, consensual porque se perfecciona con el consentimiento de las partes y traslativo de dominio porque transmite una propiedad de un bien. Los derechos del vendedor es recibir el pago de precio pactado, exigir un cumplimiento del contrato o solicitar la rescisión en caso del incumplimiento del comprador. Las obligaciones del vendedor es entregar la cosa vendida, conservar hasta su entrega, garantizar la posesión pacífica del bien o responder por los vicios ocultos que presente la cosa. Los derechos del comprador es recibir la cosa adquirida, exigir que se entregue en condiciones pactadas o reclamar por defectos ocultos o por evicción. Las obligaciones del comprador es pagar el precio convenido y recibir el bien en el lugar y tiempo acordado. La compraventa es uno de los contratos más utilizados en la vida diaria, ya que interviene en operaciones tan comunes como la adquisición de una vivienda, un vehículo o cualquier producto comercial. Ahora hablaremos de la permuta. La permuta es el contrato por el medio del cual cada una de las partes se obliga a dar una cosa por otra. A diferencia de la compraventa, no existe un precio en dinero como elemento principal, sino un intercambio de bienes. Sus características son similares a la de la compraventa. Es bilateral, onerosa, consensual y traslativa de dominio. Sus derechos de la parte son recibir el bien ofrecido en intercambio, exigir el cumplimiento del contrato y reclamar en caso de defectos o incumplimiento. Las obligaciones de las partes es entregar el bien prometido, garantizar la propiedad y posesión legítima del bien y responder por evicción y vicios ocultos. Un ejemplo sencillo de permuta sería el intercambio de un terreno por otro o de un automóvil por maquinaria de valor equivalente. La ley establece que, en lo que sea compatible, las disposiciones de la compraventa son aplicables también a la permuta. Continuemos con la donación. La donación es un contrato mediante el cual una persona llamada donante transfiere gratuitamente una parte o la totalidad de sus bienes presentes a otra persona llamada donatario, quien los acepta. La principal característica de este contrato es que es gratuito, pues el donatario no entrega una contraprestación económica o cambio del bien recibido. Las características principales es un contrato traslativo de dominio. Generalmente es gratuito, requiere la aceptación del donatario y puede ser pura, condicional u onerosa. Los derechos del donante es imponer ciertas condiciones permitidas por la ley, revocar la donación en casos específicos establecidos legalmente o exigir el cumplimiento de las cargas impuestas del donatario. Las obligaciones del donante es entregar el bien donado, garantizar la existencia del bien cuando corresponda. Los derechos del donatario es recibir el bien objeto de la donación, disfrutar y usar bien conforme a la ley. Las obligaciones del donatario es cumplir con las obligaciones o cargas establecidas, mostrar gratitud y evitar conductas que puedan generar la revocación de la donación. La donación es común entre familiares y suele utilizarse para transmitir bienes de manera gratuita, especialmente en cuestionamientos patrimoniales y sucesorios. Finalmente, analizaremos el contrato de mutuo. El mutuo es el contrato por el cual una persona llamada mutante entrega a otra, denominada mutuario, una cantidad de dinero o bienes fungibles con la obligación de devolver otro tanto de la misma especie y calidad. Entre contrato puede ser gratuito o con intereses, dependiendo del acordado con las partes. Las características principales es que es traslativo de dominio, puede ser oneroso o gratuito, recae sobre bienes fungibles y genera la obligación de restitución. Los derechos del
mutuante es exigir la devolución de lo prestado, cobrar intereses cuando se haya pactado y reclamar daños y perjuicios en caso de incumplimiento. Las obligaciones del mutuante es entregar la cantidad de dinero o bienes convenidos, respetar los términos acordados. Los derechos del mutuario es recibir el dinero o bienes objeto del préstamo, utilizarlos conforme a sus necesidades. Las obligaciones del mutuario también es restituir la misma cantidad y calidad de bienes recibidos, pagar intereses cuando exista acuerdo y cumplir con el plazo establecido para la devolución. El mutuo es la figura jurídica que comúnmente se utiliza en los préstamos de dinero entre particulares o instituciones financieras. Para concluir, los contratos de compraventa, permuta, donación y mutuo forman parte de los contratos traslativos de dominio porque permiten transmitir las propiedades de bienes o recursos de una persona a otra. La compraventa implica una transmisión mediante el pago de un precio. La permuta consiste en el intercambio de bienes. La donación se caracteriza por su gratuidad y el mutuo permite prestar bienes fungibles con obligaciones de restitución. Conocer sus características, derechos y obligaciones es fundamental para comprender cómo se regulan jurídicamente muchas de las relaciones patrimoniales que realizamos en nuestra vida cotidiana. Gracias por acompañarnos en este episodio. Esperamos que esta información haya sido útil para comprender mejor estos importantes contratos de derecho civil mexicano. Hasta la próxima.